Bien, ¿alguien me puede decir qué entendemos por método científico? ¿Qué creen que sea el método científico? Lady, Saúl, Auri, Liz, ¿me podrían decir alguien de ustedes qué creen que sea el método científico? ¿O a qué creen que se refiera? ¿No? Podría ser el método que experimenta con la hipótesis, la que va a experimentar la hipótesis que se plantea al principio. Ok, bueno, es el método que va a experimentar para saber si la hipótesis planteada en un principio es verdadera o es nula, ¿ok? ¿Qué otro concepto creen o qué otro concepto me pueden dar acerca del método científico? ¿Puede ser el procedimiento de una investigación? Ok, procedimiento de una investigación. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿No? De acuerdo. Entonces, el método científico sí es como lo mencionan, es esta serie de pasos, este proceso que se realiza para poder investigar y para poder llegar a ciertas conclusiones, para decir si nuestra hipótesis del inicio fue verdadera o fue nula, fue falsa, para poder replantear nuestros conocimientos. Bien, dentro del método científico va a existir entonces el proceso de investigación. Este proceso de investigación conlleva a la construcción del problema, que es lo que nosotros habíamos hecho la clase pasada, en donde habíamos respondido, ay no, aquí está, donde habíamos respondido las preguntas. ¿Se acuerdan qué preguntas eran? Sí, si se acuerdan, ¿no se acuerdan qué preguntas eran? Las que teníamos que responder. Que era qué, por qué, cómo y su costo. ¿Cuánto cuesta? Algo así. Exacto. ¿Qué, por qué, para qué, cómo Ah, y cuánto cuesta? ¿Sale? Entonces, a partir de estas preguntas, nosotros comenzábamos a construir la problemática para saber en qué nos íbamos a enfocar, para qué, por qué y cuánto iba a costar. Ahora bien, después del proceso de investigación que conlleva la construcción del problema, debemos saber si se conoce la información existente para definir el problema. Si nosotros respondemos que no, entonces debemos realizar un estudio exploratorio, es decir, debemos ir al lugar de los hechos o debemos debemos tener ciertas técnicas para recopilar esta información. Y después de haber recopilado esta información, entonces sí, vamos a analizar lo que existe acerca de este problema, acerca de esta problemática. Y volvernos a hacer la pregunta, ¿se conoce la información existente para definir el problema? Si ya tenemos esta información, entonces nos vamos a la formulación de la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Que nosotros estábamos manejando la clase pasada. Por ejemplo, decir que la colonia se inunda debido a que las personas, los habitantes de esta, tiran basura en la calle y esto provoca que las coladeras se tapen. Entonces, esa es nuestra hipótesis. Eso es lo principal. Y esta hipótesis nosotros la desarrollamos con la información que conocemos, con la información que tenemos. Ahora bien, después de formular nuestra hipótesis, nos vamos con la justificación y los objetivos. Dentro de la justificación, yo voy a decir por qué estoy realizando este estudio, por qué estoy realizando esta investigación. Ahí yo explico el porqué de mi investigación y me voy a ir de lo general a lo específico. Por ejemplo, como les decía, como les mencionaba yo,
estuve en un estudio acerca del crecimiento de las plantas de cebada o de la planta de cebada. Entonces, lo más general o lo primero que podría yo poner en mi justificación sería que, no sé, Hidalgo es un gran productor de cultivos o su principal sector productivo es el agrícola, por lo tanto es muy importante reconocer al campo y darle la prioridad que necesita. Bueno, ya, eso es lo general y me voy a lo específico. De ahí me voy a la región, no sé, bueno, al municipio ¿de qué municipio era? De Zempoala. Me voy al municipio de Zempoala y de ahí digo que la principal cosecha es la de cebada, o bueno, una de las principales, porque no es la primordial, pero una de las principales es la de cebada, que produce ganancias a los agricultores, pero también que sirve como alimento para los animales, y de ahí me voy más específico, pero esta planta se ha visto aminorada debido a las plagas, debido al clima, debido a las sequías, debido a X y Y situaciones. Es por ello que en este estudio se busca encontrar la manera en que las plantas aprovechen el fósforo del suelo a través de bacterias que habitan dentro de esta planta y así fomentar un mejor rendimiento, un mayor crecimiento y evitar que se pierda la cosecha. Si se dieron cuenta, me fui de lo general, de lo más general, a lo específico, es decir, a lo que yo estoy estudiando. Primero hablé de Hidalgo, de su principal fuente de ingresos, después hablé de los cultivos, específicamente del municipio de Zempoala, de ahí hablé de la cosecha de cebada y después hablé de lo que yo estoy investigando, que son las bacterias endófitas que ayudan a que la cebada tenga mayor rendimiento. ¿Sí se dieron cuenta cómo hice mi justificación? ¿Sí o no? Hola, ¿están durmiendo? ¿Están comiendo? ¿Aún me escuchan? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? la escuchamos. Ah, ok. Sí, bueno, porque pensé que ya no me escuchaba. Bien, entonces, ¿hay alguna duda de cómo podrían realizar una justificación? Porque la van a hacer. Entonces, necesito que esto quede claro. ¿Hay dudas? ¿Hay Buenas preguntas? tardes, disculpe, acabo de entrar. Hola, Leslie, buenas tardes. ¿De qué tema está viendo? Estamos en el método científico, en cómo realizar el método científico y que pues tenemos el proceso de investigación. Antes de continuar, por favor, enciendan sus camaritas. Bueno, si es que pueden encenderlas, por favor, enciéndalas. Entonces, estábamos en el proceso de investigación, que es donde se construye el problema con las preguntas que vimos la clase pasada, que es el cómo, o el qué, cómo, para qué, por qué y cuánto cuesta. De ahí vemos si se conoce o no la información. Si no se conoce, entonces vamos al lugar a experimentar o a realizar estudios exploratorios para analizar lo que existe del problema y así formular una hipótesis, que es lo que nosotros creemos que va a pasar de acuerdo a la información que ya tenemos. Con esto, nosotros realizamos la justificación, en donde en la justificación yo menciono el por qué estoy realizando este estudio, el por qué estoy investigando acerca de este tema. Y es el ejemplo que yo les estaba poniendo acerca de cómo realizar una justificación, en donde vamos de lo general a lo específico. Primero hablamos del estado de Hidalgo, de su principal fuente de ingresos, que es la agricultura. De ahí hablamos de específicamente el municipio de Zempoala, y de ahí nos fuimos al cultivo de cebada, y de ahí dijimos el por qué estamos estudiando este cultivo, por qué es importante estudiarlo, por qué es importante que la cebada tenga mayor rendimiento, mayor producción, y cómo es que lo vamos a lograr estudiando a las bacterias que habitan dentro de esta planta para así darles mayor resistencia, por ejemplo.
¿Sí se comprendió esto de la justificación? Es como una investigación a fondo de un tema. Claro, así es. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? No, mis gracias. ¿No? ¿Los demás? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Segurísimos? De acuerdo. Los dejo con Coral. Me parece que les va a pasar lista. Sí, ingeniera, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bien. Bien. Bueno, nada más para robarles unos minutitos o segunditos para tomarles asistencia, por favor. A ver, Lady Mariela Agustín Hernández. Presente. Leslie Ivonne Aspeitia. Presente. Muy bien. Saraí Bravo Jasso. Ángela Saraí Bravo Jasso. Presente. Muy bien, Ángela. Auri Giret Domínguez. Presente. Gracias, Auri. Saúl Giovanni. Presente, Saúl. Muy bien, Saúl. Jorge González. Jorge González Castillo. No, no está. Está, ¿verdad? No ha entrado. Carlos Hernández Bautista. Carlos Hernández Bautista. Tampoco ha llegado, tampoco está. Vanessa Jacqueline Hernández Núñez. Creo que no está. No, no está. Isabel Herrera. Presente. Muy bien. Presente. César Omar Mercado Moreno. Sí está. Gracias. Irma Vera Leal. Presente. Muy bien, Irma. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias, ingeniero. Que tengan bonita tarde. Hasta luego. Gracias, igualmente. Bien, entonces, ahora, después de nuestra justificación, vienen los objetivos. En los objetivos, ahorita, tranquilo, pero sí, los objetivos son aquellos en los que voy a decir qué voy a hacer. Es decir, un objetivo se redacta de la siguiente manera, respondiendo las preguntas ¿qué?, ¿cómo? ¿Y para qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, supongamos que estamos estudiando la contaminación del agua. Ahora, ¿qué estoy estudiando? La contaminación del agua. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a tomar muestras de, no sé, un cuerpo de agua cercano a Pachuca, así se le dice, Hawái de Telles, por ejemplo. Bueno, no está tan cerca, pero está alrededor. Y ¿qué, cómo, para qué? Bueno, para saber si esa agua la puedo convertirla en agua potable, es decir, si puedo quitarle la mayoría de los contaminantes y puede servir para el uso humano, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi objetivo quedaría de la siguiente forma. Recuerden, tiene que responder a las preguntas ¿qué?, ¿cómo? Y ¿para qué? ¿Qué? A ver, espérame. ¿Qué dije que iba a hacer? Ah, sí. Estudio del agua para poder potabilizarla y que sea para consumo, bueno, no para consumo, sino para uso humano. ¿Qué voy a hacer? Realizar un estudio acerca del Hawái de Telles por medio de distintas técnicas conocidas para determinar si esta agua es apta para uso humano. ¿Sí se dieron cuenta que respondí las preguntas qué, cómo y para qué en una sola frase? Bueno, en una sola oración. ¿Sí? ¿O no? ¿O no las respondí? ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué dije? Realizar un estudio acerca de
el Hawái de Telles realizar un estudio del Hawái de Telles, ese es el qué. A través de diferentes técnicas ya conocidas, ese es el cómo, para determinar si esta agua es útil o bueno, puede ser utilizada por el ser humano. Y ahí respondí el para qué. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si ustedes quieran anotar por ahí que los objetivos responden a la pregunta qué, cómo y para qué. Así se redactan generalmente. Obviamente hay objetivos que se redactan de diferentes maneras, pero la principal y la primordial sería esta, respondiendo preguntas como el qué, o más bien respondiendo las preguntas qué, cómo y para qué. Así se redactan los objetivos. Así que recordemos, vamos a hacer este recordatorio. La hipótesis es lo que creo que va a pasar, pero con la información que ya tengo. No nada más es algo que se me vino a la mente, no, sino que en base a la información que ya busqué, que ya tengo, entonces formulo una hipótesis, formulo algo que creo que está sucediendo o que va a suceder, pero basándome en lo que ya conozco. Esa es la hipótesis. En la justificación, yo menciono el por qué estoy realizando esta investigación, el por qué y para qué. Es decir, me voy a ir de lo más general a lo específico, a lo que yo estoy haciendo. Y los objetivos van a decir qué voy a hacer. Entonces, en los objetivos, yo voy a responder a las preguntas qué, cómo y para qué. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Sí, no, ninguna. No. ¿No? De acuerdo. Después de esto, después de ya tener mi justificación, mis objetivos, mi hipótesis, voy a diseñar la metodología, pero siempre y cuando esta metodología sea válida y sea confiable. ¿Cómo voy a saber que es válida y confiable? Bueno, cuando yo estoy investigando, voy a investigar, por ejemplo, estábamos diciendo que las técnicas para el muestreado de agua. Voy a investigar en la bibliografía cuáles son esas técnicas para muestrear el agua. No solamente voy a ir a Hawái, voy a agarrar una jicarita, voy a tomar el agua y listo. No, hay unas técnicas específicas que ya están registradas y que ya están validadas. Por lo tanto, mi metodología debe contener dichas técnicas para que mi metodología sea válida, sea correcta y sea confiable. Si no tiene estas técnicas, entonces mi investigación no es confiable y no es válida. También, por ejemplo, en el estudio que les digo de la planta de cebada, nosotros tuvimos que aislar microorganismos, aislar bacterias, pero para aislar las bacterias ya hay técnicas probadas y ya hay técnicas que están validadas y registradas. Por lo tanto, en mi metodología, yo apliqué estas técnicas. ¿Para qué? Pues para que mi investigación fuera válida. Ahora bien, después de todo esto, nos vamos a la recolección de datos. Obviamente, después de realizar mi metodología, después de hacer mis experimentaciones con métodos válidos, con técnicas válidas, yo obtuve ciertos datos. Puedo obtener cantidades, ya sea cantidades de contaminantes o ya sea centímetros de crecimiento, número de hojas, centímetros de la radícula, bueno, de la raíz, número de plantas, número de frutos, no sé, dependiendo de la investigación que esté haciendo, voy a obtener datos. Cuando yo recolecte estos datos, los voy a tener que evaluar, analizar e interpretar. ¿Por qué? Porque de nada me sirve tener datos. Por ejemplo, yo podría decir que en el Hawái de Telles, en el agua que está ahí, contiene metano, contiene dióxido de carbono, contiene algas, contiene, se me fue el otro, tal vez, no creo, pero bueno, tal vez contenga mercurio, ¿no? Por ejemplo.
Ajá, y luego, ¿qué hago con esa información? Ya sé lo que contiene, pero ¿y de qué me sirve saber que lo contiene? Ah, pues ahora lo voy a analizar, lo voy a interpretar. A ver, si contiene metano, ¿lo puedo quitar? Sí, puedo quitarlo, puedo quitar cierta cantidad. Este metano incluso lo puedo usar para otras cuestiones, como por ejemplo como combustible. ¿Qué más dije que tenía? Dióxido de carbono. El dióxido de carbono también lo puedo quitar, pero el mercurio es un metal pesado. Este metal pesado hace que la vida en esta agua no sea, bueno, es posible, pero es tóxico este metal pesado, ya que los seres humanos provoca dichas consecuencias y esta información, esto que estoy mencionando, es cómo yo estoy interpretando mis datos, pero no solamente es por lo que yo considero, sino también me voy a basar en literatura, me voy a basar en investigaciones para saber qué es lo que me están dando a entender estos datos. Ahora bien, voy a dar un reporte de mi evidencia, es decir, el reporte de mi... Dígame, ¿alguien me habla? ¿No? Ok. El reporte de mi evidencia va a ser... el reporte de mi evidencia van a ser gráficas, van a ser fotografías, van a ser experimentos, van a ser tablas, van a ser distintas formas de reportar nuestra evidencia. ¿Para qué? Para publicar nuestros resultados. Es decir, para ya mencionar lo que hemos encontrado, cuáles han sido nuestras conclusiones y cómo es que lo hemos interpretado. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna duda con respecto a este diagrama? Sí, Miss, ¿me no, podría poner la diapositiva anterior, por favor? claro, listo. Bien, ¿los demás hay alguna duda, hay alguna pregunta? Sí, no, díganme por favor. De acuerdo. Miss, ¿cuál es el nombre de este tema? Método científico. Gracias. De nada. Recuerden, seguimos en metodología de la investigación. Este tema es método científico. Y ahorita vamos a ver cuáles son las partes del método científico. Este es un proceso para poder investigar. Este es un proceso de investigación, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes me dicen cuando ya pueda quitar la diapositiva para pasar a la guía. Ya, Miss, yo ya. ¿Ya? Lady, ¿listo? Sí, Miss. Ok, de acuerdo. Entonces, vamos a ver. Bueno, antes de pasar a la guía, vamos a ver qué es lo que yo hice. Y aquí está mi póster. Este es un póster donde se resume todo lo que hice. Obviamente no es mi tesis, sino que es un resumen de toda mi investigación. Detrás de esto hay mucho, pero mucho trabajo. Y aquí únicamente se resume para darlo muy específico, muy general. Entonces, aquí nosotros vemos, bueno, primero los escudos de la escuela y la carrera, también el título que dice Evaluación del efecto de la concentración de la cepa 2H1 aislada de Hordeum vulgare, que es la cebada, y la fuente de fósforo mediante pruebas in vitro en el crecimiento de la planta. Bueno, normalmente los títulos son así de grandes, es más, hay títulos todavía más grandes, pero bueno, aquí en el título nosotros ya estamos viendo qué es lo que se va a hacer o qué es lo que vamos a esperar que se haga en esta investigación. Ahora, después de esto, vienen los nombres de quienes colaboraron. Como les mencioné, no fui únicamente yo, también fue una colega y una maestra que nos estaba pues guiando, asesorando. Entonces, aquí tenemos la introducción. Como les digo, esto es el resumen de toda una investigación. En la introducción tenemos, el fósforo es uno de los principales elementos de las plantas, sin embargo, en algunos suelos no se encuentra en forma soluble y no puede ser asimilado por dichas plantas.
Se han encontrado microorganismos capaces de solubilizar los fosfatos, entre ellos las bacterias endófitas, solubilizadoras de fosfato, las cuales habitan los tejidos internos de las plantas. Y aquí pusimos un pequeño esquema de cómo estas bacterias solubilizadoras ayudan a las plantas a solubilizar el fósforo que se encuentra en el suelo. Bien, de ahí nos vamos a la justificación y como les digo, se va de lo general a lo específico. Esto es nada de justificación, esto es muy poco. ¿Por qué? Porque ahondamos en los resultados y la discusión, pero la justificación es todavía más extensa, solo que aquí la resumimos mucho. México es un importador neto de cebada por la deficiencia de su producción debido a diversos factores, principalmente la disponibilidad de nutrientes como el fósforo, que se encuentra en forma insoluble en el suelo, por lo cual se busca evaluar el efecto de la cepa 2H1 en el desarrollo del cultivo. Entonces, aquí nos fuimos de lo general, que dijimos primero el país, México, ¿por qué? Porque es un importador neto de cebada por su deficiencia. Después de ahí dijimos, ok, ¿y por qué, a qué se debe que la cebada sea deficiente? Ah, bueno, principalmente la disponibilidad de nutrientes. Ok, nutrientes, hay muchos nutrientes, pero nosotros estamos evaluando el fósforo, por lo tanto nos ahondamos al fósforo que se encuentra en forma insoluble en el suelo, por lo cual aquí ya estoy dando el porqué de esta investigación, por lo cual se busca evaluar el efecto de la cepa 2H1 en el desarrollo del cultivo. La cepa 2H1 vino de otra investigación. Esta investigación se compone de 3 partes. Esta es la tercera, me parece. Entonces, primero pues quitamos, más bien, aislamos las bacterias y después las estuvimos poniendo a prueba. Y la que nos dio mejores resultados, pues fue la cepa 2H1, se llama así, porque la aislamos de una hoja. H es de una hoja, 2 no me acuerdo de qué, A de la segunda planta, porque también les pusimos números, y 1, H1, porque es de la hoja 1 de esa segunda planta. Así es por eso que le dimos este nombre, no crean que por otras situaciones, no, solamente por eso, para poder identificarnos. Bien, de aquí nos vamos al objetivo. Vean el objetivo. En el objetivo dice, evaluar el efecto de la concentración de la cepa 2H1 aislada de Hordeum vulgare, que es la cebada, y la fuente de fósforo, esto es, ¿qué voy a hacer? Mediante pruebas in vitro, ¿cómo lo voy a hacer? Para determinar el mayor crecimiento de la planta. ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Ya vieron? Está respondiendo estas preguntas. ¿Qué, cómo y para qué? Así se hace un objetivo. Después de esto viene la metodología. Dentro de la metodología tengo el cultivo del preinóculo, es decir, voy a cultivar mi bacteria que antes yo ya aislé y que sigo cultivando. ¿Para qué? Para reactivarla, porque la congelé, para que no creciera y se muriera, sino que estuviera ahí, que permaneciera ahí, y la activé, bueno, la activamos. Después, evaluación in vitro en diferentes concentraciones, la llevé a diferentes concentraciones después de que la activé, después de que la cultivé para que creciera bonita y en gran cantidad. Hice diferentes concentraciones de esta bacteria y esta evaluación in vitro quiere decir en vidrio, es decir, nosotros, como les decía, el costo de la investigación, no contábamos con mucho recurso, entonces pues lo hicimos en botellas de vidrio considerablemente grandes, las únicas grandes que hay, no hay más grandes, entonces de este tamaño, y dijimos, bueno, vamos a hacer 3 concentraciones de la cepa 2H1, pero estas 3 concentraciones, cada una se hizo por triplicado, por lo tanto fueron 9 experimentos en total. 3 veces la de una concentración, 3 veces la de otra y 3 veces la de la tercera. Son 9 experimentos. De ahí evaluamos in vitro con fuente de fósforo soluble e insoluble, es decir, de estas 3 concentraciones de la cepa, ahora se van a ir para fosfato soluble y fosfato insoluble. Entonces ya no son 9, ahora son 18. ¿Por qué? Porque es también por triplicado. Entonces,
Son con fuente de fósforo soluble y con fuente de fósforo insoluble. Son 2, son 3 concentraciones en cada uno y por triplicado, ya son 18. De ahí nos vamos a la incubación a 28 grados por 15 días, porque son bacterias y es una planta. Después de esto determinamos la longitud radicular, es decir, de la raíz, el área foliar, que son las hojas, y el peso total, la masa que tiene la planta en total, para después elaborar las curvas de crecimiento y saber qué cantidad de cepa es la que mejor interactúa con la planta. Aquí ya viene la respuesta de la clase pasada. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo las plantas y que les pregunté que para ustedes cuáles habían crecido más? Y que ustedes me respondieron, creo que la tercera planta, ¿cierto? La última. ¿O no se acuerdan de eso? Sí, era la última, Miss. Era la última, ¿verdad? Entonces vamos a ver si es cierto. Para ello, ahora nos vamos con los resultados y la discusión. En resultados y discusión no quiere decir que nos pusimos a discutir ahí y a pelear, no, no, no. Eso quiere decir que estábamos analizando los datos, analizando lo que resultó y comparándolo con investigaciones previas. Eso es discutir, compararlo con investigaciones previas para determinar nuestras conclusiones. Bueno, aquí en esta figura se representan las curvas de crecimiento de la cebada a diferentes concentraciones. En la figura 2 se van a mostrar las plantas a los 15 días. En el gráfico se observa que el control emerge al sexto día. ¿Dónde está el control? Sexto día. Es esta rayita azul que casi no se nota porque está abajo de la anaranjada. Sí, es esta rayita azul que casi no se nota. Ese es el control, al que no le pusimos absolutamente nada, sino que dejamos la semilla así solita. Bueno, en la fuente soluble e insoluble de fósforo. Y bueno, emerge el tercer, en comparación con la cepa 2H1 que emerge al tercer día, es decir, emerge en la mitad del tiempo, con una concentración de 1.5 por 10 a la 8 células. Además, esta concentración estadísticamente tiene una diferencia significativa, bueno, eso ya es de probabilidad y estadística. Esto se debe a la habilidad de las bacterias de producir ácidos orgánicos y sustancias reguladoras del crecimiento de las plantas. Y si se dan cuenta, aquí tengo un numerito, este 3 que está entre corchetes. Esto quiere decir que esta información de esto se debe a la habilidad de las bacterias de producir ácidos orgánicos y sustancias reguladoras del crecimiento de las plantas, no nos lo sacamos de la manga, sino que lo investigamos y lo encontramos en otro artículo. Es por ello que nosotros citamos este artículo aquí y esa cita o esa referencia la encontramos en la parte de abajo. Ahorita les muestro las referencias porque estas creo que casi no se ven. Y bien, entonces en la figura 3 se muestra el peso total. Aquí tenemos el peso total de la longitud radicular, así como el área foliar. La concentración 1.5 por 10 a la 8 células por mililitro de 2H1 permitió el mayor desarrollo en la longitud radicular, lo que propició una mejor absorción de nutrientes, dando lugar al aumento del área foliar y el peso total. Entonces, la que nos resultó mejor fue la de 1.5 base 10 a la 8 células por mililitro, pero no me acuerdo cuál de estas es la segunda. Es esta de aquí. Es la C. No es la D. Es la C. Porque tuvieron un mayor tamaño, bueno, más grandes, su área foliar fue más grande y su masa era aún mayor que la masa de las otras plantas. Entonces, la concentración, si era muy baja, no ayudaba significativamente. Si era muy alta, ¿sí? Sí, Miss. ¿No? Sí. ¿Ya? Okay. Bien, entonces, les decía que la concentración que nos dio mayores rendimientos, que dio un mayor peso a la planta y que además nos dio una mayor área foliar, pues es la concentración C, la concentración C, que aunque la planta no se ve tan grande como en la concentración D, el peso, o bueno, su masa
fue considerable para determinar que nuestra concentración de 1.5 por 10 a la 8 células por mililitro es suficiente o es la mejor concentración. Entonces, en nuestras conclusiones determinamos que la cepa 2H1 en una concentración de 1.5 base 10 a la 8 células por mililitro y en un medio con fuente de fósforo insoluble permite alcanzar el mayor crecimiento vegetal de la cebada. Esa fue nuestra conclusión. Y bueno, en perspectivas, pues ya es lo que se pudiera hacer después de esta investigación. Evaluar el efecto de la cepa 2H1 en el desarrollo del cultivo de cebada bajo condiciones in vivo en suelos erosionados, es decir, ya pasarla al cultivo ya en físico, ya en el suelo, en donde se está trabajando, es decir, en el campo. Y en la parte de abajo, pues tenemos las referencias, que creo que no se ven. ¿Sí se alcanzan a ver o no? Me parece que no, ¿verdad? No mucho. Bueno, ya no lo puedo acercar más, porque ya lo acerqué lo suficiente, ya no puedo acercarlo más. Entonces, veamos. Sí se ve. ¿Sí se ve? A ver, esperen. Porque ahora ya me salí de esto. Pero ya no me deja regresar. Bueno. No, olvídelo, ya no se ve. Sí. Ok, ya se trabó de nuevo. Entonces, aquí nosotros podemos ver estas partes. Allá. Creo que ya. Bien. Ahora, ¿ya se ve las referencias? ¿Se alcanzan a ver? Sí, se alcanzan a ver. De hecho, ustedes en su pantalla pueden aumentar colocando sus dos dedos y abriéndolos en su pantalla. ¿Sí pueden hacer zoom con sus deditos? Sí, Miss. ¿Sí? Para que ustedes vean las referencias. Y bien, en las referencias, en la parte de abajo, por ejemplo, nuestra primera referencia dice Divito, bueno, así es el apellido del autor de este artículo, en el 2014, el año en el que se publicó, y cómo se llama, cómo afecta el fósforo, el potasio y el azufre en el crecimiento de las leguminosas y la fijación biológica de nitrógeno. Ese es el título de este artículo, que está publicado en la revista Field Crops Research, y es la página 156 más bien, es la publicación 156 de la página 161 a la 171. Esta es la referencia, o estas son nuestras referencias que nosotros utilizamos para poder discutir nuestros resultados, para poder realizar nuestra metodología y que fuera confiable y que fuera viable. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? ¿Sí, no? ¿Ninguna? Ok, bien. Entonces, vamos a su guía, por favor. Vamos a su guía. Sí, a su guía. No, la planta C fue la de mayor crecimiento, mayor área foliar y mayor masa, además de mayor longitud radicular, es decir, la raíz era relativamente grande y eso permitió que pudiera aprovechar los nutrientes. Es la C, o bueno, fue la C. Ahora bien, vamos a ver en su guía, en la página, a ver, veamos qué página era. No recuerdo qué página es, pero nos quedamos en la página 149
en el método científico. Si ya la encontraron, ya la tienen. Ya. Ok, entonces aquí está el método científico. Y en su guía nos dice que el método científico es una serie ordenada que hace uso, o bueno, de la cual hace uso la investigación científica para observar la extensión de nuestros conocimientos. Podemos concebir el método científico como una estructura, un armazón formado por reglas y principios coherentemente concatenados. El método científico es quizás uno de los más útiles o adecuados, capaz de proporcionarnos respuestas a nuestras interrogantes, respuestas que no se obtienen de inmediato de forma verdadera, pura y completa sin antes haber pasado por el error. Esto significa que el método científico llega a nosotros como un proceso, no como un acto donde se pasa de inmediato de la ignorancia a la verdad. Esta capacidad para autocorregirse y superarse, ay no, me pasé de renglón, ¿verdad? Sí. Este es quizás el método más útil o adecuado, ya que es el único que posee las características y la capacidad para autocorregirse y superarse, pero no el único. Aunque se puede decir también que es la conquista máxima obtenida por el intelecto para descifrar y ordenar los conocimientos, donde se debe seguir los pasos fundamentales que han sido desarrollados a través de muchas generaciones y con el concurso de muchos sabios. Entonces aquí nosotros podemos ver que el método científico es aquel en el que hay un proceso. Dentro del método científico pueden haber errores, pueden haber supuestos que no son verdaderos. Por ejemplo, al principio, cuando nosotros comenzamos a realizar esta separación de las bacterias endófitas, obviamente primero tuvimos que investigar acerca del medio que teníamos que utilizar, acerca de los ingredientes que debería llevar para que fuera viable y fuera eficaz. Obviamente ahí en el procedimiento para entender o para saber qué compuestos poder colocar y en qué cantidad, pues hay una prueba y un error, ¿no? Para saber. Después de esto, entonces, ya obtuvimos la fórmula correcta, ya dijimos, estas son las cantidades necesarias para que las plantas puedan existir, puedan sobrevivir y puedan nutrirse. De ahí ahora vamos con la separación de las semillas. ¿Por qué? Porque primero estábamos utilizando cualquier semilla, es decir, de todas las semillas que nos llegaban, pues agarrábamos un puñado de semillas y de estas sembrábamos, punto. Pero después nos dimos cuenta que no debía ser así, sino que debíamos tomar las más gorditas para que hubiera un mejor crecimiento, las mejores, se tenían que evaluar, se tenían que separar, se tenían que seleccionar. Entonces de ahí aprendimos eso y así es como se va teniendo este conocimiento. No es de la noche a la mañana, no es de, ya sé cómo hacer las cosas. No, requiere tiempo, requiere procedimientos, requiere investigación para poder diseñar un experimento. ¿De acuerdo? Entonces, ahora aquí tenemos los pasos del método científico. Lady, ¿me puede ayudar a leer la observación, por favor? Observación. Consiste en la recopilación de hechos acerca de un problema o fenómeno natural que despierta nuestra curiosidad. Las observaciones deben ser lo más claras y numerosas posibles, porque han de servir como base de partida para la solución. Gracias. Entonces aquí, antes de realizar nuestro método científico, debemos saber cuál es la problemática, pero para saber la problemática tenemos que ser observadores, tenemos que observar perfectamente.
por qué está sucediendo tal situación o qué es lo que realmente está sucediendo para poder decir si es problemática o no lo es. De ahí viene la hipótesis. Dentro de la hipótesis, Saúl, si nos puede ayudar a leerla. ¿Sí está Saúl? ¿No está? Ok, creo que no. Auri, ¿puede ayudarnos a leer la hipótesis, por favor? Si gusta, yo le ayudo. Ok, por favor, Carlos. Dice, es la explicación que nos da ante el hecho observado. Su utilidad consiste en que nos proporciona una interpretación a los hechos que se dispone, de que disponemos. Interpretación que se debe ser. Ya. ¿Dónde me quedé? Puesta a prueba por observar y experimentos posteriores. La hipótesis no debe ser tomadas nunca como verdaderas, debido a que un mismo hecho observado puede explicarse mediante numerosas hipótesis. El objetivo de una buena hipótesis consiste solamente en darnos una explicación para estimularnos a hacer más experimentos y observaciones. Así es. Experimentación. Consiste en la verificación y comprobación de la hipótesis. La experimentación determina la validez de las posibles explicaciones que nos hemos dado y decide el que una hipótesis se acepte o se deseche. Teoría. Es una hipótesis en la cual se ha relacionado una gran cantidad de hechos acerca del mismo fenómeno que nos intriga. Algunos autores consideran que la teoría no es otra cosa más que una hipótesis en la cual se considera mayor número de hechos, en el cual la experimentación que nos hemos forjado, sí, tiene mayor probabilidad de ser comprobada posiblemente. Ok, gracias. Entonces, aquí nosotros vimos la hipótesis en la que dijimos que son supuestos de lo que podría pasar, pero esto es con respecto a la información que ya poseemos. Sin embargo, las hipótesis no siempre son verdaderas. En ocasiones resultan nulas o falsas y esto nos lleva a nuevas investigaciones, a nuevos procedimientos. Entonces es para esto, para lo que sirven las hipótesis, los supuestos. Asimismo, dentro de la experimentación, pues va a llevarse a cabo cierta metodología para comprobar o para poner a prueba esta hipótesis, para decir si lo que nosotros pensábamos o imaginábamos era cierto o resultó que no lo es, resultó que fue de diferente manera. También la teoría nos va a dar los hechos del fenómeno que estamos estudiando. Esta teoría es una hipótesis, pero con más información. ¿Por qué? Porque esta teoría ya son investigaciones anteriores que se han hecho, ya es información que se tiene recopilada. Por lo tanto, si yo baso mi hipótesis en la teoría, probablemente mi hipótesis resulte cierta. Si no la baso en la teoría, entonces es más probable que mi hipótesis resulte nula o que no sea verdadera. De ahí vamos a ver nuestro método científico ya en pasos más simples, como lo son la observación, el hacernos preguntas, el hacer una hipótesis, experimentar, llegar a una conclusión y reportar nuestros resultados. Entonces, primero yo tengo que observar
observar, por ejemplo, en donde yo vivo, mi colonia, no sé, en mi trabajo, tengo que observar qué problemáticas puede haber o qué problemáticas hay y cómo es que pudiera solucionarlas. No sé, por ahí, bueno, por ejemplo, yo observo que en mi calle hay muchos baches. Bueno, eso es casi normal aquí en Pachuca. Pero bueno, observo que en mi calle hay muchos baches, ¿no? Por ejemplo. Esa es la problemática. La problemática es que hay muchos baches y que cuando llueve, bueno, pues los baches no se ven, los carros pasan y se hunden. Bueno, no se hunden, pero sí se atoran ahí, se quedan ahí. Y pues es un problema. ¿Qué preguntas me podría yo hacer? Bueno, primero, ¿cómo se podría solucionar? ¿A quién tengo que acudir para pedir material? ¿O con quién me tengo que acercar para gestionar esta solución, por ejemplo? Esas son algunas preguntas. También me voy a hacer una hipótesis, por ejemplo, si yo voy a la presidencia de Pachuca a pedir este apoyo, pero necesito firmas de los colonos o bueno, de las personas que están en la colonia, que habitan en la colonia y que también transitan por esta calle. Necesito una carta, necesito las firmas de todos mis vecinos para poder ir y pedir que se arregle la calle, ¿no? Porque si voy sin nada de esto y voy yo misma únicamente, pues no me van a hacer mucho caso. Después de ahí, pues voy a experimentar. Bueno, voy yo primero así sin nada de papeles y puedo ver que no me van a hacer caso. Después voy con este papel ya firmado por todos los habitantes de la colonia y entonces me hacen más o menos caso, pero en realidad no tanto. Y después, no sé, probablemente alguna persona de la colonia conozca algún funcionario que esté dentro de la presidencia y entonces nos acercamos a él y él es nuestro mediador para darle solución a la calle que está llena de baches y le hacen más caso, ¿cierto? Digo, lamentablemente así funciona esto, no es como quisiéramos que funcione, pero lamentablemente así es. En ocasiones hacen más caso a las personas que ya están dentro que a la ciudadanía. De ahí yo llego a una conclusión, que es que las personas, más bien que a los ciudadanos, que a los colonos, no nos hacen tanto caso como a los funcionarios que ya están dentro de la presidencia, por ejemplo. Y que si conoces a alguien de alto rango, pues te pueden solucionar más rápido la situación que estás presentando. Nuestros resultados serían que tuvimos la respuesta a tiempo, por ejemplo, ¿no? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? Si no, díganme por favor. Ok. Si no hay dudas, vamos a ver cuál es su actividad. Su actividad es realizar un método científico de algún tema de su agrado, de alguna problemática que ustedes hayan visto, ya sea en casa, ya sea en su colonia, en su trabajo, en su familia, no sé, cualquier tema que ustedes consideren importante o que consideren que les gusta o que quisieran abordar. ¿Esta actividad lo haremos ahorita o será como tarea? Es como tarea. Ah, ok. ¿Va a ser larga o corta la investigación? Bueno, yo les aconsejo que sea, en este caso, corta, no tan extensa, pero que sí tenga los puntos principales y que tenga la información necesaria para que se entienda cuál es su investigación o qué es lo que ustedes quieren encontrar y cuál es la problemática, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces. Y aquí les tengo otra
otro diagrama acerca de las etapas del método científico, un poquito más, menos complicadas. Y entonces, aquí vemos que cualquier niño conoce el método científico, primero observa con curiosidad, vemos ahí a un bebé observando algo que quién sabe qué sea, a lo mejor un chicle masticado en el piso o no sé qué sea. Y después de esto, ok, está bien, Irma. Después de esto, hace una formula una hipótesis y de ahí dice, ok, si tal vez esto sea un dulce, ¿no? Esa es su hipótesis, que eso es un dulce. Entonces realiza una experimentación. El experimento es que prueba este supuesto dulce, analiza los datos, no le sabe dulce y revela su descubrimiento, ¿no? No es un dulce, es algo que sabe mal, por ejemplo, ¿no? O sabe muy amargo. Tal vez es un jabón que se metió a la boca. De ahí comparte sus resultados. ¿A quién? Pues a otro bebé, a otro niño. Entonces, el método científico es un procedimiento adecuado para obtener conocimientos ciertos sobre un determinado tema. Esto de Ibarra 2002 es una referencia acerca de otra investigación en donde se tiene este concepto. El método, como ya habíamos visto, se define como el camino a través del cual se alcanza un fin, que en este caso el fin es el conocimiento. La investigación científica tiene como base al método científico que está descrito en estas imágenes y también está en su guía. ¿Hay alguna pregunta, hay alguna duda acerca de lo que se va a hacer, acerca de esto? Auri, dígame. Un ejemplo sería lo de Isaac Newton, Ok, ¿cómo? A ver. Que él observaba por qué las manzanas caía, bueno, cuando estaba sentado abajo de un árbol, o sea, ¿por qué la manzana en vez de ir hacia arriba, cae hacia el suelo? Ok, ahí obviamente no fue lo único de la manzana, pero pues esa observación, dentro de esa observación, se formuló hipótesis, se hizo preguntas, llegando a estos experimentos con este resultado acerca de la ley de gravedad, ¿sí? Bien, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿Sí, no, ninguna? ¿Nadie? No, maestra, no. Muchas gracias. Al De siguiente acuerdo. tema. De acuerdo, entonces ustedes, por favor, van a realizar este método científico con algún tema de su elección. Bien, de aquí vamos a pasar a ver el ad baculum, que significa recurso a la fuerza. El recurso a la fuerza o ad baculum nos dice que su empleo o su uso exige dos requisitos. Primero, carecer de argumentos y segundo, disfrutar de algún poder. Es ahí donde se utiliza este recurso a la fuerza. ¿Por qué? Porque se reemplaza la razón por el miedo. Se apela a la fuerza para establecer una verdad o inducir una conducta. No da razones. Y aquí yo les pongo estos pequeños ejemplos en donde tenemos a creo que es una langosta con un camaroncito, en donde ¿quién va a ganar? Bueno, pues la langosta primero, ¿por qué? Porque por su tamaño, por su fuerza, le va a ganar al camaroncito, aunque no tenga argumentos válidos, aunque no tenga información verídica, no importa, lo importante aquí es su poder, su rango, su fuerza. Es por eso que dice que es un recurso a la fuerza. También les puse aquí otro ejemplo en donde está una pareja y donde la mujer, no sé por qué siempre ponen esto, pero bueno, donde la mujer es la que está rechazando al hombre y el hombre le está suplicando que no lo deje, ¿no? Casi le dice, pégame pero no me dejes. Entonces, ese es un recurso a la fuerza, se reemplaza la razón por el miedo. Es decir, no sé, la mujer le dice, si no cambias te voy a dejar, si no estás conmigo te voy a dejar, si no me compras esto te voy a dejar. Entonces, todo esto es un recurso a la fuerza. No está utilizando la razón, no está utilizando argumentos válidos,
simple y sencillamente porque tiene el poder, lo hace. Y aquí también vemos a un niño más grande que el otro, entonces aquí ocupa el recurso a la fuerza, es decir, lo puede golpear, puede hacerle bullying, y eso es lo que hace que el niño pequeño le tenga miedo, más no por sus argumentos ni nada por el estilo. Esto es ad baculum, que es recurso a la fuerza. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda acerca de esto? Ay, ya se está. ¿Puede regresar la diapositiva anterior, por favor? ¿Cuál, esta? ¿O la otra? La del nombre de esa. Sí, gracias. Ok. Bien. Y en su guía, vamos a ver qué es lo que nos menciona. ¿Puedo quitar esta diapositiva? Sí. Sí, de acuerdo. Bien, en su guía nos menciona aquí. Estos son, bueno, el ad baculum o recurso a la fuerza. Nos dice que la falacia ad baculum consiste en basar la conclusión de un argumento no en su validez lógica, sino en el hecho de que la conclusión se siga de las premisas, sino que éste se sustenta en el uso de la fuerza y en el uso de las amenazas. Muchas veces se considera que los argumentos ad baculum son un tipo de argumentos de autoridad clásico. Sin embargo, el argumento ad baculum se considera como una falacia independiente por norma general. Y es que estos argumentos se utilizan más de lo que quisiéramos, sobre todo en el ámbito de la política y el periodismo. De hecho, en Europa los argumentos ad baculum han tomado una fuerza tal que no se percata de que están todo el tiempo flotando en el ambiente. En el caso concreto de la Unión Europea se suele utilizar la variante ad terrorem, la cual apela directamente al miedo. A continuación hablaremos de algunos casos de la política europea en la que se ha hecho y se hace el uso de la falacia ad baculum. Estos son los ejemplos. Lo tienes que hacer porque aquí se hace lo que yo diga, o dejas de discutir y te callas de una vez o te castigo. Si Irán sostiene su derecho de usar energía atómica con fines civiles, deberá enfrentarse a las decisiones que tome la comunidad internacional. Luego, Irán no debe usar energía atómica con fines civiles, es decir, simple y sencillamente por quien tiene el poder. Si no pagas tus impuestos, entonces te embargarán tu sueldo y tus propiedades. Por lo tanto, si no quieres verte convertido en un indigente, debes pagar tus impuestos. Si no usas tu cinturón de seguridad, la policía te multará. Por lo tanto, si ves un policía cerca, utiliza tu cinturón de seguridad para evitar ser multado. No vengas a trabajar a la tienda con ese piercing. Recuerda que quien paga, manda. Si el partido X gana las elecciones, millones de personas perderán su trabajo. Entonces, todo esto se debe al miedo. Si se dan cuenta, todas estas acciones que se tienen son referentes al miedo, no a la convicción propia de las decisiones. Por ejemplo, lo del cinturón de seguridad, pues sabemos que no es tanto como para que no nos pongan una multa, sino para cuidar de nuestra vida. En dado caso, que Dios no lo quiera y que nunca pase, si tenemos un accidente y estamos utilizando el cinturón de seguridad, pues disminuye el porcentaje de riesgo de que nosotros salgamos volando o de que podamos morir en el accidente. Obviamente hay otras cuestiones, pero una de ellas, pues el cinturón de seguridad ayuda un poco. También esto de utilizar piercings, y no solamente piercings, sino también de tener tatuajes, pues no es un impedimento para trabajar o para hacer ciertas actividades. Sin embargo, por ad baculum, es decir, recurso a la fuerza, por el miedo, pues te dicen, no, no puedes tener piercing, no puedes tener tatuajes, porque el que paga es el que manda y no le gusta verte así, por ejemplo, ¿no?
Entonces, aquí tenemos estos ejemplos que son recurso a la fuerza. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? De mi parte no, Miss. ¿No? ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Nadie más? ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Ok, bien. Entonces, hasta aquí terminamos con la materia de metodología de la investigación.